Comienza otro nuevo episodio de EZD Podcast acá en María Visión con Yolimar Reyes y Candela y su servidor Roger Iglesias, que estamos acá para servirles. Sí, hoy estoy Saluda, Yoli, por favor. concentrando la energía. Saluda. Mucho gusto, los quiero mucho, gracias por estar aquí. Muy bien, y tú sabes que las cosas buenas siempre se repiten. A ver. ¿Sí? Tú no repites cuando las cosas son buenas. Claro. Y sobre todo cuando es eso de comer, ¿verdad? Claro, mi problema es el chocolate. Cuando son buenas uno trata de repetir siempre, ¿no? Y entonces tenemos un invitado que ya estuvo con nosotros en una oportunidad, pero esta vez nos viene a hablar desde el fogón. Uy. Porque en el fogón el Padre dice que también está Dios. Wow, el Pentecostés. Entonces, bueno, fuego. Aquí tenemos a Fray Marco García con nosotros. A ver. Padre, bienvenido. Hola, Padre. Hola, Roger y Yulimar, bendiciones. Que Amén. Esta receta que vamos a comenzar a cocinar nos salga de la mejor manera. Bueno, yo no soy el que digo que en los fogones está Dios, eso es Santa Teresa, ¿eh? Santa Teresa de Jesús decía, también en los pucheros está Dios, allí también. Me va a encantar este programa, porque yo estoy con el diario de Sor Faustina y Sor Faustina era muy devota de ella. Claro, y a su vez Santa Teresa era muy devota de Santa Catalina de Siena, que existió 300 años antes que ella. Entonces, fíjate lo hermoso, esto es como pasarse la receta unas a otras o unos a otros, esta receta de ser un buen seguidor de Cristo. Así que una sigue a la otra. Es como cuando tu abuelita te deja una receta, que por cierto, estás diciendo que te gusta el chocolate. Sí. Estoy perfeccionando mi tarta o mi torta de chocolate. ¿Qué? En estos días le hice una a los frailes que quedaron flipando, como dicen aquí en España. No, Padre, tiene que venir acá. O vamos allá. O vamos allá. O vienen aquí. Sí, mejor allá. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar de esa receta y cómo se comienza, Padre. ¿Cómo se comienza a preparar? ¿Cómo buscamos esos ingredientes? Bueno, lo primero que Dios necesita es que para que nosotros estemos dispuestos a seguirle a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Nuestro Salvador y Redentor, que nos enseña que nosotros somos la sal. Jesús no te pregunta, oye, ¿a ti te apetece ser sal? Jesús no le dijo a sus discípulos, ¿a ustedes les gustaría ser la sal? Les dice, vosotros sois la sal. Y además le advierte, y si la sal se vuelve sosa, ¿quién la salará? Por tanto, un católico verdadero, de la Iglesia Universal, que es madre y maestra, un cristiano que vaya tras los pasos del Señor, que nos enseña a cocinar unas recetas maravillosas para vivir el Evangelio desde los fogones, pues tiene que ser sal, tenemos que ser sal. Y apuntar eso que dice Cristo, pero si me vuelvo soso, si hay un cristiano que es soso, ¿quién podrá venir a salarnos, no? Y Yulimar ha dicho algo muy lindo a propósito de esta venida del Pentecostés, del Paráclito, del Defensor. Pues que sea el Espíritu Santo que si nosotros nos damos cuenta que estamos desabridos, nos ponga esa sal que somos a tiempo. Porque el mundo nos está ofreciendo otro tipo de recetas que causan indigestión espiritual terrible. Lo vemos sobre todo en los más jóvenes y en parejas jóvenes que buscando parecerse a lo que le ofrece el mundo, no parecerse a Cristo y no hacerse de ese fogón que es el corazón del Sagrado Corazón de Jesús, que nos cocine bien, entonces nos vamos a cocinar otras cosas que no nos pertenecen. Así que busquemos que en esos fogones también esté el Señor. Entonces lo primero que hay que hacer es dejarse pasar esa receta, como hizo Sor Faustina de Santa Teresa, como hizo Santa Teresa de Santa Catalina de Siena, como hizo Santa Catalina de Siena seguramente de grandes mujeres, y como hicieron las primeras mujeres que seguro se fijaron en las santas mujeres de la Sagrada Escritura. No, y además que es tan hermoso reconocer cuando hablamos del tema de la sal, de que la sal no se ve. Exacto. Pero se siente. Hace su trabajo. Sí. Sí, entonces... Y además hay otra cosa que se percibe, pero que no lo podemos agarrar, que es el fuego. También Cristo dice, vosotros sois la sal, pero también dice, vosotros sois la luz, ese fuego. Y dice, no se enciende una luz para meterla debajo del celemín, debajo de la cama. Se enciende una luz para que brille, para ponerla en lo alto de una ciudad. Entonces, la pregunta es, ¿estoy yo siendo para esta receta como católico verdaderamente sal en Cristo, sal de Cristo, luz en Cristo para la humanidad?
porque cuando yo cocino algo, lo cocino para los demás, no para darme a mí nada más satisfacción. Yo soy feliz cocinando para todo el mundo, aunque esté cansado. A mí me dicen, ¿quiere cocinar? Ahí se me pasa todo cansancio, todo dolor de columna, de coyunturas, de todo. Esto ya me sentía, cuando llegué de Roma me sentía súper mal, pero no vino el señor de que nos cocina y me metí en la cocina, directo del avión, así, aterricé casi que en la cocina del convento. Porque me gusta, y me gusta sobre todo porque es un rato en el que yo reflexiono mucho y medito mucho sobre lo que somos, ¿no? Cuando yo estoy picando los alimentos y estoy cocinando, y sobre todo para mis frailes aquí en la comunidad, yo digo, Señor, permíteme ser como esta zanahoria que seguramente le va a aportar ese dulzor a este guiso que estoy haciendo, que entre el dulce y el salado esto sepa riquísimo, ¿no? La zanahoria de por sí es dulce, pero le aporta ese dulzor a las sopas, por ejemplo, a los guisos, al pollo, a las carnes, o sea, o permíteme ser esta cebolla que con ese sabor fuerte yo no pierda mi sabor de evangelio. Entonces yo voy picando y voy meditando todo eso. Permíteme ser este trozo de pollo, este trozo de carne que pueda aportarle a los demás proteína, una palabra proteica, lo que dicen los psiquiatras que hablan de esto de la toxicidad y vivimos en unos ambientes tan intoxicados. Pues precisamente permíteme, Señor, ser ese alimento que desintoxique el corazón del hombre, de la mujer que se acerque a mí y que vea en ti ese gran cocinero, ese gran chef, que pueda hacer yo esa receta para otros, que pueda hacer yo ese alimento de palabra para otros. Estamos llamados a hacer eso. Me encanta lo que dice Padre porque, bueno, he tenido la dicha de leer La mística ciudad de Dios y el libro El cielo de Luisa Picarreta. Y normalmente los grandes santos obviamente dicen, unir los sufrimientos del Señor. Pero lo que la Virgen María hacía era eso, unir cada acto con un acto de amor para la conversión de las almas, que también hacía Sor Faustina. Cada cosa que uno haga, reconocer que no somos nosotros, sino Dios a través de nosotros, y decir, Claro. Señor, hago esto por la conversión de almas, que sea para el bien de la otra persona, y sin querer queriendo, entramos en una conversación, en una oración íntima con el Señor, y ahí se desarrolla la relación con Él. No, yo tengo un testimonio que lo viví de esto. Teníamos una semana de retiros acá con Padre Fabián. Ajá. Y estaba el muchacho que vino a cantar de Colombia y él se ofreció a cocinarnos. Y él cocinó y duró toda la mañana cocinándonos sopa colombiana, arroz con coco, ¿no? Pero él lo hizo todo orando. Y en silencio oraba. ¿Cuál fue el resultado? Todos nos dormimos todo el día. Fue una sanación durmiendo todos, y nadie se explicaba qué hacíamos durmiendo. Ay, qué rico. De verdad que es efectivo y es una realidad. Una realidad que se puede hacer tangible en nosotros. Los puso a descansar en el espíritu entonces. Totalmente. Nadie entendía qué nos pasaba. Qué rico, así trabaja el Señor. Sigiloso, Sí. pero potente. Bien. Sí, como una buena receta que cuando uno va a un restaurante, lo que decías al principio, que por ejemplo lo bueno se repite, ¿no? O sea, cuando suena mal porque soy yo el que se está repitiendo en el programa, pero yo digo, cuando uno va a un restaurante y te dicen, oye, pero ¿por qué no sales de Es que me encanta este plato, por ejemplo, y lo Yo estoy soy así. repitiendo porque, sí, y también atrevernos a probar otra cosa que sepamos que nos va a hacer bien, pero cuando te quedas con sabor a evangelio, cuando sales realmente convertido, no los 3 días nada más, sino cuando vives un retiro de espiritualidad tan fuerte que a la gente parece que hubiese salido del retiro ayer y uno le pregunta, ¿y cuánto hace que hiciste ese retiro? No, hace 10 años, hace 15 años. Oye, pero estás brincando de alegría como si... Es que hay una verdadera conversión de espíritu. Entonces, y por eso estoy repitiendo, y por eso cuando ya te dejas tocar por el Evangelio, por la buena nueva, es muy difícil que no repitas, es muy difícil que no repitas de plato, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es atreverse primero a conocer. Yo no sé si ustedes se recuerdan aquella publicidad que decía, no digas que no si no lo has probado, ¿no? Total, sí. De una Yo no sé, yo mayonesa. no sé de esa época. Bueno, para la gente que nos está viendo y que no son de Venezuela, había una publicidad, una propaganda de una mayonesa y el niñito no le gustó, o sea, no lo había probado. Entonces decía, no, yo no quiero. Y la mamá en cada plato que le iba a poner un pan o algo así le decía, no digas que no si no lo has probado. Entonces eso se quedó mucho en la mente de aquellos contemporáneos míos cuando éramos niños, de decirle a la gente, no digas que no si no lo has probado.
Y entonces así le digo yo a la gente que por primera vez a veces pisa la iglesia, ¿no? O se acerca al evangelio. No digas que no, o sea, no te niegues, no te resistas, ¿no? Lo que pasa también es hay una cosa, el Señor es tan buen cocinero, tiene tan buen sazón, que se vale de instrumentos, de ollas y de peroles como yo, para cocinar su evangelio y su buena nueva, y de ahí saca una receta espectacular. Y la que es, bueno, especialista en crear esos olores de hogar es la Santísima Virgen María, que fue la especialista de convertir un pesebre. ¿A qué olor tendría esa pesebrera? Y fue la especialista en transformarlo en el hogar más hermoso que haya podido experimentar la humanidad. En el lugar donde cabían los pobres, los despreciados, como los pastorcitos, Ujú. como los sabios de Oriente. Ahí en ese hogar cabemos todos. Esa pesebrera es la iglesia. Y por eso María hay que dejarla también entrar en la iglesia doméstica, en nuestros hogares. Ella ordena todo. Ella es especialista, recuerden ustedes, en decirle al oído y al corazón de su hijo, no tienen vino, se les terminó el vino. ¿De qué vino estaremos hablando? ¿Del de la alegría, del de la paciencia, del de la ilusión, del de las ganas de seguir al Señor? Pues pidámosle a María, oye, dile a tu hijo que se me terminó el vino del amor, por ejemplo, a las Ajá. parejas, que se me está acabando el vino de la amistad. Para los judíos en ese tiempo, en esas bodas, el vino significaba el amor. Entonces ella le estaba diciendo prácticamente a su hijo, no tienen amor. En otras traducciones es, les está faltando. Y en otras, les falta. O sea, se les terminó. Pero bueno, sea cual sea esa traducción, que podamos decirle nosotros, como los cocineros en los pueblos que se van de los vecinos a prestar un poquito de sal. Oye, se me terminó el azúcar, préstame un poquitico. En mi pueblo era así. Mi mamá me mandaba a veces donde la vecina, si la bodega estaba cerrada, vaya, dígale a la señora tal que se me terminó el café, que si me puede prestar un poquito, ¿no? Y toda la cuadra se conocía entre Sí, señor. todos. Y todas las cuadras se prestaban y Ajá. se... Sí, No. era familia entre todos. Totalmente de acuerdo. Entonces, padre, Imperdonable era que dejaras un tupper, ¿no? De tu madre por allá. Eso sí era no imperdonable. se podía, no, eso no se podía. Imposible perder un envase de la casa. Padre, en la próxima parte seguimos hablando de estos ingredientes que tenemos que agregar a nuestras vidas. El amor, el amor. Padre nos recordó este eslogan, ¿no? Que Sí. tú dices no recordar, pero Yo bueno. no lo recuerdo. No digas que no si no lo has probado, porque realmente debemos atrevernos a probar todos los ingredientes, porque yo estaba pensando cuando el padre estaba hablando de la zanahoria, de la cebolla, bueno, ¿qué ingrediente seré yo? Digo, bueno, seré como un ajo. ¿Sí, no? Seré como un ajo, pero bueno, es que el ajo también tiene Una propiedades. chupetica de Sí, ajo. Una como chupetica, una chupetica de ajo. pero tiene sus propiedades sí, sanadoras. en ¿sí? el menú italiano no puede faltar un ajo. En todo se echa ajo. Entonces, en todo. realmente, todos esos ingredientes que vamos recibiendo en la vida y que van viniendo a nuestras vidas, algo bueno van a aportar, ¿sí? Algo bueno van a traer. Aquel que te hace tener una rabia, te está enseñando a tener paciencia. O el que te está Y enseñando... que a sí, propósito de esto de la venida del Espíritu Santo, de Pentecostés, recuerden esos 7 dones, ¿no? Y después recuerden todos esos frutos que el Espíritu de Dios nos da. Esos son ingredientes primordiales en el plato de un católico cristiano o de un cristiano católico, de una persona que quiera ser y hacer iglesia. Los dones, acabas de mencionar uno, la paciencia, por ejemplo. Y no todo el mundo tiene la misma paciencia, o no todo el mundo tiene ese don de la sabiduría, o no todo el mundo tiene el don de la ciencia, de la inteligencia, del don de consejo, del temor de Dios. Pero si nosotros estamos abiertos como un recipiente, ese fetá, el ábrete, ¿no? Dios va poniendo no se deja ganar en generosidad. Dios es el chef que no es. Además, a mí me encanta algo de Jesucristo y es que no es tacaño, no es pichirre, como decimos. Siempre, no, mira, date cuenta, mira, en la pesca milagrosa, en las dos, a reventar. En la multiplicación de los panes y los peces, sobraban. O sea, él no se deja ganar en generosidad. En convertir el agua en vino eran nada más y nada menos cuantas, 6 vasijas de 100 litros cada una.
O sea, Dios siempre te da a reventar, más de lo que tú crees que Y le das además a de Él. de mejor vino, dio al final, ¿no? El de Del calidad. mejor vino. O sea, no es que solamente mucho, sino del mejor. Claro, sí, sí, o sea, y no perder esa capacidad de asombro como ese mayordomo, hombre, ¿de dónde has sacado este vino generalmente en las fiestas se da primero el vino malo y cuando ya se le reventaron las cotufas, como decimos allá en Venezuela, cuando ya uno está, uy, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Prendidito. Sí, pues se da el vino peor, en cambio en estas bodas de Caná y en los milagros del Señor siempre lo mejor viene después. Ujú. Es que con Dios de verdad, nunca perdemos. Es que no se deja ganar en generosidad, porque además es quien conoce verdaderamente tus necesidades y entonces como Él toma la iniciativa, no eres tú, aunque uno a veces se la dé de que uno es el que ha tomado la iniciativa. Ujú. Así es. Estoy totalmente de acuerdo. Y que todo viene de la misericordia de Dios y el ingrediente principal, el amor, la intención con la que uno haga las cosas, ¿no? Totalmente. Sí. Ahora, padre, háblenos de esos ingredientes que no nos gustan tanto. Bueno, mira, yo siempre que voy a dar un congreso, con esta charla de Dios también está en los fogones y encendamos los fogones que son las hornillas de nuestro corazón, el alma, el cuerpo, el espíritu, todos nosotros, siempre recomiendo la Eucaristía. La gente piensa que la Eucaristía es un solo bloque y ya, ¿no? Mira cómo comienza, ¿no? Primero la invocación de la Santísima Trinidad. Entonces, hacer presente a Dios uno y trino en medio de nosotros. Eh, y ya una vez presente allí, ¿qué es lo que viene? Reconocer. Un ingrediente principal en la vida de un católico es la humildad y la claridad de conciencia. Porque en esa claridad de conciencia yo voy a sentir un profundo dolor de corazón por haber ofendido a Dios. Pero no para quedarme en ese dolor, lamentándome, ¿no? Hay gente que vive atrapada en ese dolor. Hoy confesaba a un chico que tiene lo que yo tengo acá, se ha confesado casi 4 años en este convento, en esta parroquia. Varias veces se ha confesado conmigo de lo mismo. Y le dije, mira, una de las primeras confesiones que yo hice acá, que me dio mucho dolor, fuiste tú, por algo que hizo él, que no está bien, pero que todos podemos caer en ese pecado, hace casi 15 años. Y entonces yo le decía, ¿tú crees en Cristo? Sí, claro, padre, por eso vengo a la misa. Ah, pero no le crees. ¿Cómo? No, no, una cosa es creer en Cristo y otra creerle. Entonces, cuando yo le creo al Señor, yo creo que Él como la mujer adúltera que fue sorprendida en adulterio y fue llevada a los pies de Jesús para que la castigaran, esa pobre mujer estaría más bien rogando que la matasen. Hay gente que vive obstinada en el pecado. Hay gente que está aburrida de vivir en el pecado como una enfermedad y dice, yo quiero morirme. En cambio, mira lo lindo que es el dar vida a través del perdón. Yo me imagino a Cristo después que escribió ahí en la tierra, tocándola y diciéndole, oye, así con suma prudencia, como un caballero, mira, se fueron, ¿te condenaron? No, pues yo tampoco te condeno. Levántate, vete en paz, pero no lo hagas más. Y ese no lo hagas más es que creer y creerle a Él, que Él me lo dice por mi bien y para mi bien. Fray Nelson Medina, que fue mi profesor y es mi hermano en hábito en comunidad, tiene un dicho muy lindo que a mí me gusta y es, Cristo te acepta como eres, pero no te deja donde estás. Y entonces es una receta, ahí un ingrediente principal para el plato de todo cristiano católico es saberse perdonado, es la humildad, es el reconocerme que soy pecador, pero también al mismo tiempo reconocer que tengo un Dios que me perdona, para yo no quedarme metido por ejemplo, yo le decía a ese chico, imagínate tú que yo te invite a comer. Y entonces te veo desde aquí a un año y te digo, oye, perdóname, esa carne sí me quedó salada. Y después te veo a los 3 años, ya tienes un hijo y todo, y yo con el mismo cuento, uy, Dios mío, qué vergüenza, esa carne me quedó muy salada. ¿Cuándo? Ayer, no, hace 3 años y medio que te invité a comer. Entonces él se reía, él decía, pues padre, yo nunca lo había visto así. Bueno, ese es el no perdón. Yo no me perdono que una receta me quede mala, pues te quedó mala, ya pasó. Intenta hacer la otra perfecta, ir perfeccionando esa receta, como hacen los grandes culinarios, que no se quedan tranquilos. Entonces, la Eucaristía te ofrece lo primero, el pedir el perdón, el Kyrie eleison. Hay una gran oportunidad de poner ese ingrediente. Señor, tú sabes no lo que yo tengo, sino lo que yo soy. Y sabes lo que soy desnudamente. O sea, en desnudo sabes cómo soy. Lo que soy es lo que yo te quiero dar. Y después de ese perdón viene el sentirme
amado, acariciado, abrazado, aceptado y empujado, abalanzado por el Espíritu para vivir una vida nueva. Por eso glorificamos en tiempo de Pascua al Señor. Y ya ahí se termina un primer paso para hacer una buena receta como católico. Después viene un segundo paso, que es la liturgia de la palabra. La gente a veces viene solamente mecánicamente a abrir la boca a comulgar. Es muy triste cuando yo me doy cuenta de que yo les pregunto en las homilías. Mira, en mis homilías está la gente muy pendiente porque yo con el micrófono yo te puedo sorprender a ti, Yulimar, y yo te veo ahí y yo te digo, ¿cómo era que decía el Salmo? Y la gente se queda timbrada. Entonces, hace 3 años y medio, casi 4, cuando yo llegué aquí, la gente, pues, no, pero hoy día la gente está así en la homilía. Y siempre trabajamos 2 o 3 verbos con 2 o 3 preguntas para que la predicación haga el efecto que tiene que hacer. Es decir, para que seamos como esos animales, los rumiantes, ¿no? Que repitan. Inclusive me escriben mucho por las redes sociales. Hasta grupos no católicos vienen a veces a escuchar, bendito sea Dios y para Él la gloria. Hay una comunidad, hay unos chicos de la comunidad LGTB que, gracias a Dios, se han dado cuenta que los están usando como unos objetos nada más por las homilías, fíjate, porque ese ingrediente de repetirle a la gente las cosas y la pregunta para meditar es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero para eso hay otro grupo de agnósticos que viene y después por el Twitter, mi Twitter, me escriben por el interno del Twitter. Padre, voy a trabajar el verbo este que usted en mi empresa, por ejemplo. Mira, ahí el evangelio no se deja ganar en generosidad. No yo. El evangelio no llega y se queda y se rebota y se va vacío. La palabra de Dios siempre se trae la suya y se sale con la suya. Y entonces ya ahí vamos por el ingrediente de la humildad, del saber que somos pecadores. Lamentablemente hay algunos sacerdotes que ya dentro de la Eucaristía ya ni hablan casi del pecado y de la conversión. Es una cosa que nos hace mucha falta, porque caemos entonces más bien sin darnos cuenta en la soberbia. Qué lindo es saberme pecador. Qué lindo es saberme necesitado de la gracia, que yo no soy un estoico, que yo no soy el que tiene la fuerza y todo gira en torno a mí, sino todo gira en torno a la gracia. Entonces, esa necesidad del reconocer que yo soy pecador me lleva a la necesidad de confiar y creerle a Cristo misericordioso que me perdona. Yo estoy seguro que me perdona. Yo estoy seguro que Él no tiene asco de mí, como decía el Papa Francisco. Jesús no tiene asco de ti. Jesús es como ese hijo pródigo que el papá salía y esas 5 acciones, me encanta. Lo vio, sintió compasión, salió a su encuentro, lo abrazó y lo besó y lo vistió de fiesta. Bueno, así hace el Señor con nosotros. Es que somos su plato principal. Entonces, después que yo escuche bien esa palabra, viene otro ingrediente y es confiar. Y confiar en 2 pasos. Primero, después de esa homilía, después de esa predicación, otro ingrediente es pronunciar el credo. Saber en quién estoy yo poniendo mi confianza. No repetirlo mecánicamente, creo en Dios Padre Todopoderoso, que hay gente que parece que estuviese compitiendo a ver quién termina más rápido. Sino sí, es un ingrediente principal porque yo estoy, y además estoy luchando en contra de aquellas categorías y ese verbo que se ha metido que no es nuestro, de la nueva hora. Me preguntó un chico a propósito de este ingrediente del credo, dice, padre, el credo es algo así como el decretar, ¿cómo es que como repetir algo para decretar? No, esa palabra de yo decreto, no, yo no decreto nada. Yo el credo lo hago confiado en lo que estoy diciendo, en que en realidad yo creo y le creo al Señor. Porque el credo además te invita, poniendo ese ingrediente, a no solo ser creyente, sino a ser creíble. Qué lindo que nosotros no solo creamos en Cristo, sino le creamos para yo no solo ser creyente, sino ser creíble, que es lo que le hace falta mucho al mundo de hoy, que a ti te crean también. Ser creíble para una sociedad que está tan desconfiada. Mira, desconfiamos en la política o los políticos, más que en la política, en los políticos. Desconfiamos hasta en la ciencia. Cuando el COVID todo el mundo andaba mal, que yo me inyecto, que si me inyecto y me vacuno, que a mí me dijeron, que no me dijeron, que... Bueno, en Venezuela creo yo que se quedaron sin hojas los árboles de guayaba y de canela, porque todo el mundo entonces empezó, que una soja de guayaba que la canela, porque yo prefería, decía a mi mamá, yo prefiero eso a ponerme la... Tenemos mucha desconfianza y es verdad.
Y en una de las instituciones que aún todavía, con todo y nuestros tropiezos y pecados, está la iglesia, porque la iglesia no está presentando algo por sí sola, no es dueña de la verdad es Cristo y Cristo es el esposo de esa iglesia. Entonces, otro ingrediente, después de hacerme un signo visible pronunciando el credo, es la confianza y por eso ese ingrediente de hacer esas peticiones, esas preces con la confianza de que el Señor me oye, me escucha y que Él está en medio de nosotros. Y luego ya nos vamos al altar. Es Cristo mismo el que se está sirviendo para ti y para mí. Qué lindo es pensar que el alimento es Él, que Él no me está dando de lo que tiene, sino se está dando Él y que el sacerdote entonces sirve aquella mesa. El mejor de los banquetes que puede darnos el Señor es Él mismo en pan y vino transformado en el cuerpo y la sangre del Señor. Y es allí donde entonces comienza la liturgia de la ofrenda para yo ser ofrenda también. Ujú. Para yo decir, Señor, mira, ya puse el ingrediente de la humildad en el perdón, de la escucha en tu palabra, de abrir el corazón, de la confianza en ti, de la súplica. Ahora yo me quiero también ofrecer, así como tú te ofreces en el altar, yo también quiero ser ofrenda de amor para ti, ¿no? Entonces esos ingredientes que no se nos olviden a quienes nos estén escuchando, ¿para qué? Para que vivamos el plato principal, sacramento central de nuestra fe, que es la Eucaristía. No, la misa ya llegó a otra dimensión. ¿Qué tal? No, Ah, no, no, no. wow, señora, espero ser proteína aquí. No, qué hermoso, de verdad. Lo que acabo de explicar, nunca había visto o visualizado la celebración eucarística así de esa manera. Es que te la explican de esta forma, de una forma tan práctica, de algo que tú haces a diario, ¿no? Que es Ujú. comer, ir Claro, a la mesa. Entonces se te hace mucho más fácil digerir Sí, este alimento que vas a recibir en toda la homilía. claro. La importancia es que nuestra fe, no me voy a cansar de decirlo, es tan hermosa. no, No, pero es que además todavía falta. Yo lo que pasa es que estoy nervioso porque yo sé que aquí el tiempo, como en radio y televisión, es corto, ¿no? Pero si ustedes me permiten desglosar más ¿Ok? esta receta de este sacramento, es después que el Señor ya se queda ahí con nosotros y te está diciendo, acércate, ven. Entonces el sacerdote, me encantó la humildad de, no sé si la escucharon, del Papa León XIV ayer, que decía yo no tengo mérito alguno, me pareció tan, me conmueve hasta, de verdad, hasta las lágrimas, porque Sí. siempre recuerdo el día de mi ordenación, aquello del santo cura de Ars que dice, me postré siendo la nada y me levantaste siendo sacerdote. A wow. mí me conmueve eso hasta las entrañas, ¿no? Entonces yo siempre, desde los años que tengo como religioso y sacerdote, y a mí me parece increíble de no creer, como dice la palabra, que estas manos que son indignas y que sin ningún mérito le puedan mostrar quién es el pan de vida a toda esta multitud, a todas estas almas, ¿no? Que están hambrientas de esta receta. Y entonces el mismo Cristo se ofrece. Por eso un consejo para ustedes y para todos los que nos estén oyendo. Cuando el sacerdote en la Eucaristía hace la doxología, esa muestra, ¿no? Después de la epíclesis, de la invocación, no escondan la cabeza, Ajá. no cierren los ojos, véanlo, qué lindo contemplarlo. Yo le digo a la gente, mira, por más guapo que esté yo, que no soy nada guapo, pero para molestarlo, después en las homilías le digo, eh, ya no me vean a mí, yo soy nada, véanlo a él y véanlo que te ve además, escúchalo que te escucha. Tócalo con el alma, tócalo con tu espíritu, porque después vendrá ese espíritu exaltado después de haberlo visto, cuando el sacerdote dice, entonces este es el sacramento central de nuestra fe. Bueno, vayamos a anunciar su muerte, pero también su resurrección y pidamos, ven Señor Jesús. Es decir, ya queremos que sea la parucía, ya yo quiero ya no solo verte en ese trozo de pan, sino te quiero ver cara a cara. Pero mientras tanto, yo aguardo en la esperanza de este peregrinar dentro de la iglesia que es madre y maestra, y con ella ponemos otro ingrediente, que es el de la alabanza. Y por eso después vendrá el santo, santo es el Señor, Dios del universo. Y ese ingrediente de la alabanza me va a permitir decirle a Él que en verdad es santo y que le reconocemos como el santo entre los santos. Y más adelante la iglesia, cuando a nosotros nos pregunten, otro consejo culinario eclesiástico es, ¿cómo funciona la iglesia? Ustedes tienen de tantas respuestas que hay, pero ustedes dicen, la iglesia funciona por Cristo, con Él y Y en él. Él,
a Dios Padre Omnipotente en unidad del Espíritu Santo, a quienes sean todo el honor y toda la gloria. Así funciona la iglesia. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahí hay una alabanza completa y complementaria que me invita entonces después a orar como el mismo Cristo nos ha enseñado en esa receta magistral de la oración. Cuando oren, dice el Señor, no hagan tanto escándalo. Y nos enseña entonces a orar en plural, a sabernos que no somos unos seres en una isla viviendo una fe única y personal, porque entonces estamos adaptando a Dios dentro de mi esquema, como esa gente que dice, es que yo no, a mí no me hace falta ir a la iglesia, o yo creo en Dios, pero a mi manera. Es que Mm. así es fácil. Ya no sería una receta que yo dé a los demás, sería una receta para disfrutarla yo solo. Yo quiero vivir en comunidad y por eso Jesús nos enseña, Padre nuestro que estás en el cielo. Y no habla de un Dios que es singular, habla de un Dios que es plural. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero ¿cuál pan estamos pidiendo? ¿El que sacia solamente la tripa por un momento o el pan que no perece? Para que el Señor no nos reclame como le hizo el reclamo a la muchedumbre. Ustedes me siguen, pero es solo porque yo les estoy saciando. No, busquen el pan que no perece, el pan que soy yo, el pan de vida, para después ir entonces y ya comulgar y todos darnos la paz en esa comunión para no tener la paz de Cristo. Yo soy uno de los que dice en el momento de la paz, yo no quiero que ustedes sean de la paz que tienen, porque a lo mejor tu paz te la da porque tienes un tremendo coche o camioneta y tienes una casa muy linda y el que no. Yo quiero que ustedes se den la paz que son. Qué lindo es ser paz para el otro. Si tú vives en matrimonio, tú tienes que ser paz de tus hijos y estar en la paz de Cristo. Esos dos verbos son muy importantes en la vida del católico como otra receta. Primordial, ser, estar y ser, como el verbo YouTube en inglés. Y luego ya el sacerdote, pues entonces en la oración final, nos dirá que podemos ir en esa paz, para dar de esa paz en la que nos hemos convertido después del alimento sagrado. Y hay una receta muy importante y es no olvidar dentro de la Eucaristía las tres oraciones que se hacen. La oración colecta, que recoge tanto porque es colecta, es la oración de todos. La oración antes de la ofrenda o sobre las ofrendas. Y la oración post comunión. Mire, el católico que va a la Eucaristía y no va de manera mecánica, como ustedes mismos han anunciado y denunciado, y convencido de que va a hacer todo oído, afinando el oído del alma, no sale igual. Y entonces va a querer y va a tener hambre cada vez que vaya a renovar y cada vez más va a decir, ya yo no quiero y ya no me conformo con una misa los domingos, ya yo quiero ir a misa todos los días porque Cristo me da un ingrediente nuevo cada día. Y recordar que nosotros somos ese plato que el Señor nos está cocinando para presentárselo al juez ya bien servidito. Es que esa es la cosa, no vivimos una vida monótona, siempre hay adversidades en la vida y el Señor nos habla en el Evangelio a través de alguna enseñanza o la reflexión del Evangelio a través del Padre, inclusive en esa oración. A mí me ha pasado que de repente yo comulgo, le estoy orando algo y me viene un pensamiento que sé que es como una inspiración divina y como que me responde, ¿no? Lo que el Señor quiere trabajar en mí en ese momento. Entonces está... No, y además que cada día trae su ingrediente distinto, ¿no? Ujú. Y ahí está donde tú tienes que preparar y utilizar la creatividad que el Señor te da para preparar esos alimentos y esa Tú receta. puedes escuchar el mismo evangelio los 365 días del año y estoy seguro que todos los días te va a decir algo distinto. Bueno, yo creo que el santo cura de Ars hacía eso, era una sola homilía para todo. ¿No? ¿Estoy Ay, equivocada que Dios, sí? Él hacía yo una creo, sola homilía en toda la historia y en se toda la quedaba con historia. esa y mira lo que logró ser. Imagínate. Bueno, seguro Increíble. estaba perfeccionando esa receta. Amén. Bueno, a mí me gustaría también hablar, hacer mención de los atributos del Señor como el amor y muchos otros, la importancia de aplicar esto al momento de elaborar esa receta. ¿Qué nos puede decir? Porque a veces, como usted decía, uno está cansado de todo, pero aún así lo hacía con amor y ese era su motor. Entonces, ¿cómo plasmar ese Bueno, mensaje? lo vimos recientemente en el evangelio de, hijitos, ya yo me tengo que ir, pero antes de irme nos escribió un testamento hermoso en la última cena y es, para que los reconozcan como discípulos míos, no les dijo, tienen que ayunar mucho, tienen que hacer muchísimo sacrificio, que sí, que yo no desmerito eso, pero nos dio un mandamiento nuevo.
y remarca el Evangelio, les voy a dar un mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros, con la querencia de que ustedes, como el Padre y yo somos uno, también sean uno en nosotros. Y yo estaré con ustedes y ustedes en mí. Y mi Padre vendrá y morará en ustedes. Entonces, un ingrediente como el que acabas de mencionar, que es el amor, bueno, se puede ver desde diferentes partes, porque aquí nos puede estar viendo una novia, está recién enamorada del chico y el chico de ella, pero eso es un amor muy pasional, por la piel, por lo erótico, el amor eros, que dicen los Ujú. psicólogos. Yo creo que Jesús no se estaba refiriendo al amor eros. Bueno, después viene otro tipo de amor, ¿no? El amor filial, que tampoco se estaba refiriendo a ese. De ahí viene el feeling, ¿no? Entonces yo me la llevo muy bien con Mariela, con Jaime y con Martín. Bueno, esos son mi iglesia. Entonces siempre me siento con Mariela, Jaime y Martín. Wow. Y ahí dentro de la iglesia ya nadie me conoce. Ah, que eso es válido o no es válido. Sí, pero no era el amor que Jesús hacía referencia para que reconozcan en nosotros que somos sus discípulos. Entonces, que tenemos, que todos pasamos, las parejas sobre todo, los que nos hemos enamorado alguna vez, por ese amoreros, sí, somos hijos de la caricia y tenemos esta piel que es innegable y es propio de la naturaleza sentir el gusto, el deseo, bueno, pero no nos quedemos allí, porque eso pasa, los años pasan, las canas aparecen las ojeras, las bolsas, aparece y se va bajando. Entonces, cuando ya eso se baja y desaparezca, ¿qué pasa? ¿Desaparece también el amor? No, el amor se va transformando, pasando por ese feeling o ese amor filial. Ágape. Eh, eh, El amor ágape. el amor ágape. A eso se hacía referencia a Jesús, de no quedarnos solamente en el mero grupito encerrado. La iglesia, esa es la denuncia del Papa Francisco tantas veces de esa iglesia que tiene que estar siempre en salida, ese ágape. Mira, en estos días he Padre, bajado un grupo. vamos a tener que en este momento cortar y traer esa respuesta en el próximo bloque del episodio Perfecto, Dedicamos ese para el último. y para que terminemos esta perfecto. gran receta que estamos haciendo el día de hoy con usted. Un postre. Vamos con Vamos a dejarlo ahora para esta parte final con el Padre y ese amor ágape que nos va a explicar. eso. Bueno, mira, yo creo que uno tiene que dar de lo que uno es y no de lo que uno tiene. Y si uno es y sabe lo que es y qué no es también tener esa posibilidad de no dar a la gente lo que yo no soy, ¿no? Pero les quería contar una anécdota que es un poquito chistoso, para mí por lo menos lo es. Y es que yo me bajo siempre a la puerta de la parroquia a despedir a la gente. Y que la gente sienta que ellos me importan, que son mis ovejas y que me importan. Y que yo te digo, Yurimar, ¿qué pasó con tu papá? Entonces, Y yo, a lo ¡ah! El mejor, padre se acordó. claro, y es tan lindo, fíjate que te lo dije y uno se asombra, uno dice, pero si yo le conté al padre que hace 3 meses mi papá está enfermo y madre mía, eso dice mucho de la iglesia, Ujú. de lo que tendríamos que ser como iglesia. Bueno, hace unos meses que yo venía luchando muchísimo para bajar de peso, desde enero he bajado como unos 12, 13 kilos, a punta de régimen de dieta y de ejercicio. A mí siempre me ha gustado hacer ejercicio, pero lo había descuidado. Entonces, cuando me dicen que le dejó Masterchef, yo le digo 18 kilos de más, fue lo que me dejó. No, mentira, que viene mucho aprendizaje, pero yo para broma. Pero entonces, yo siempre decía que iba al gimnasio y no sé qué. Y un día, en la puerta, como en octubre del año pasado, que estaba yo bien rechonchito, ya no tenía ni cuello, era uno solo, no sabían si me miraban por una ventana y uno decían, Fray Marcos va o viene, no se sabía, ¿no? Era un globo ahí moviéndose. Bueno, yo dije algo, lo asocié como a hacer ejercicio y no sé qué. Y una de esas abuelitas que viene, que presta mucha atención, se acerca con mucha dulzura. Es que me encantó como me dijo, ¿no? Claro, la casulla y todo me hace a ver. Entonces, ella me dice, entonces su reverencia, con mucho respeto, ¿no? Su reverencia va para el gimnasio. Yo le dije, sí, sí, sí. Y me toca la panza con su manita y dice, que se le note, padre, que se le note. Entonces me guiña el ojo así, pero imagínate, ¿qué te va a dar risa? Da risa, porque era una abuelita como de 80 y pico de años.
Yo siempre pongo de ejemplo, después la fui poniendo de ejemplo, y es, así como ella me dice que se le note padre, que se le note, el postre es que se nos note que somos y lo que no somos como católicos, que se nos note. O sea, si yo digo que yo voy a la iglesia y que soy practicante, eso se tiene que notar. Mm, Y no se tiene que notar solo con signos visibles de que me haga muy bien la señal de la cruz y que yo sepa hacer una genuflexión, una venia, que yo sepa mucho de liturgia. Eso es un ingrediente muy importante, porque yo siempre soy el que insiste, un ingrediente principal para un buen plato como católico es la formación y la información, para que usted no cuelgue cualquier información o cualquier titular, y esto ya lo digo como periodista, al que usted le pasaron que el padre tal es esto y es aquello, y entonces usted cuelga en sus redes, una cosa que nos ha hecho mucho daño dentro de la misma iglesia, es que me dejo llevar por la rabia y el escándalo y lo cuelgo para sentirme muy chévere o para que digan que yo soy... Entonces ahí estamos intentando es complacer a una sociedad que me lleva por ese ritmo, que sin negar que dentro de la iglesia se han cometido abusos, perfecto, vamos a denunciarlo como esa luz que somos, pero bajo la luz de la formación y la información. Eso es un ingrediente que no se me había podido, no sé, no me hubiera perdonado si no se los hubiese dado para este plato. Formación e información y la inversa. Información y la formación. Entonces esta abuelita cuando me dice que se le note, yo digo, Dios mío, ¿cuántas veces nosotros decimos que vamos al gimnasio y no se nos nota? Nos cuesta. Pero también cuántas veces decimos vamos a la iglesia y tampoco se nos nota. ujú. Pues entonces que se nos note. Cuando yo estaba pequeño, allá en el sur del lago en Venezuela, yo estudié con las dominicas venezolanas de Santa Rosa de Lima. Y Oh, entonces, ¿qué me hizo a mí meterme a fraile, ¿no? O sea, el llamado que yo sentí fue por ellas. Y un ingrediente que tiene esa congregación fundada en Venezuela por la Madre Georgina era que había muchísimas hermanas jóvenes, que las hermanas que venían de una ciudad a otra, como mi ciudad queda ahí en toda la Panamericana, que es Nueva Bolivia, Cajaseca, entonces tenían que pasar, bien sea porque se venían en la mañana, entonces pasaban cerca de mediodía para el almuerzo, la comida, y entonces almorzaban en el colegio. Y yo vivía prácticamente con las hermanas porque mi mamá trabajaba en la puerta del colegio y limpiaba. Entonces yo vivía metido allí desde los 3 añitos y medio. Entonces yo veía a estas hermanas con el hábito largo que yo uso ahora como dominico, pero ellas como dominicas, y yo decía esto, mira, ay, yo decía con una ilusión, hubiese algo así, pero para hombres, decía yo. Sí, yo anoche dije esto en la homilía a propósito del Evangelio del Amor, porque yo dije, bueno, para hombres, porque yo me hubiese visto muy feo con un velo, ¿no? Con esta barba, ¿no? Pero yo decía para hombres. Entonces a mí me dio a los 9, 10 años una monja, una hermana, me dio el libro de San Martín de Porres. Y yo decía, ay, mira, se viste parecido a ella. Y después me dieron a leer, cuando tenía como 12 años, un libro que se llama El Ideal Dominicano. Y ahí fue donde yo comencé a descubrir que dentro de la iglesia habían comunidades masculinas, los frailes, dominicos, carmelitas, franciscanos, que no todos eran los sacerdotes diocesanos. Entonces, ¿qué me hizo enamorarme de esta vida? El comportamiento de ellas. mm. El verlas tan alegres, ellas tienen un saludo que dicen, alabado sea Dios, y el otro responde por toda la eternidad. Y cuando yo las veía, ellas que se abrazaban, alabado sea Dios, y se saludaban unas con otras, imagínate ese ambiente con esos hábitos y aquella alegría, y algunas se abrazaban y pegaban brincos y tal, y porque tenían tiempo que no se veían. Yo decía, yo quiero ser como ellas, de verdad. Entonces, pasaron los años y cuando me hice fraile una vez, le di un retiro a las novicias y a las profesas y todo. Y había muchas hermanas mayores también que me conocieron de pequeño. Yo les conté esto y algunas lloraban de la alegría porque me vieron desde pequeñito. Y yo decía, hermanas, ojalá que muchas de las jóvenes y los jóvenes que las vean puedan seguir diciendo, yo quiero ser como ellas. O también preguntarse, ¿seguirán diciendo eso o seguirán diciendo, yo no quiero ser como ellos? Porque una de las grandes manifestaciones de las primeras comunidades cristianas para que otros se hicieran cristianos es la manifestación de lo que estás diciendo del amor. Dicen, pero mira cómo se aman. En los Hechos de los Apóstoles los veían cómo se compartían todos. No solamente se trata de partir el pan, sino de compartir esa miga de pan y saberla compartir en ese amor ágape, precisamente, en esa donación que trasciende más allá de un trozo de pan, de un vestido, que es importante, es tu tiempo, es una sonrisa, es hablar de Dios sin pronunciar su nombre, es saludar al que cuando me sube en un autobús, buenos días, y decirle hasta luego, muchas gracias, y no pegarnos tantos gritos. Es saber que en el silencio habita Dios, es saber que Dios no quiere que nosotros hagamos tanto ruido cuando hagamos bien porque el bien no hace ruido. Es sabernos en la humildad, saber pedir perdón. Esta receta que es
tan rica en proteína, en mineral, en vitaminas, en fibra, en calcio, en todo, tenemos que comenzar la serie a cocinarla dentro de nosotros para mostrarla al mundo. Pero es decir, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como ellas. Es decir, que se le note como la viejita esta del gimnasio que le tocaba la pancita, ¿no? Es decir, que tu sonrisa puede ser el único evangelio. Es que tu saludo en la mañana puede ser la única página del evangelio que otro lea. Tu presencia en la vida de otro, tu saludo, tu mirada misericordiosa, puede ser la única palabra bíblica que otro lea en su vida. Amén. Wow. Así de importantes podemos ser para una persona, ¿no? No con el hecho de ser soberbio en la importancia personal, sino en lo especial que puede ser para el ayudar a otro. Lo muy Claro. importante para mí no buscar el protagonismo y entender que todo viene de Dios, todo regresa a Dios. Bueno, Somos administradores de los dones y los bienes que Él nos ha dado. Bueno, Tenemos que utilizarlos con sabiduría para Bueno, nuestra salvación y no condenación. En esa alacena, Yolimar, que tenemos en esa despensa, ir buscando cuidadosamente cuál es el plato que voy a preparar hoy. Y además que tenemos infinidad de recetas como católicos. Mira, hoy levantarse y decir, oye, yo quiero preparar hoy el plato de la sonrisa. ¿Y qué necesito? Bueno, me voy a la despensa del católico. Bueno, necesito saber que aquí está. Cristo está vivo. Tac. Cristo ha resucitado. Un poquito de eso. Cristo me invita a la alegría. Cristo me invita a hacer luz. Y mira, podemos preparar un plato de la sonrisa para la semana que me dure. Y además esto es como las comidas esas que mientras más duran en la nevera y después uno las saca, están como más concentradas. Uy, sí. Bueno, el El evangelio es así. recalentado. Mientras más dure en nuestra vida y lo recalentemos en nuestra vida, más sabor va a tener, más sabor y sazón va a tener de evangelio. ¿O qué plato quiero preparar hoy? Él decía, el de la paciencia. Bueno, pues vamos a ver ser pacientes unos con otros, dice San Pablo, ¿no? Sí, ¿cómo es? Sobrellevados unos con otros, ¿no? Saber que el Señor ha venido y si Dios nos ha tenido tanta paciencia inagotable, pues si participamos de esa presencia de Dios en nuestras vidas, quiere decir que también nosotros participamos de esa misma paciencia. Me encantó este programa. Todos Cerramos los- con broche de oro. todos los ingredientes están sobre la mesa, Yoli. Exacto. Quedamos llenísimos, ¿eh? Vamos a ver cómo vamos a cocinarlo. ¿Cuáles son los que vamos a escoger por plato? Sí, señor. Con tal de que no me quede salado, todo está bien. Y utilizar los buenos, O quemado. y utilizar las buenas proteínas y las buenas cosas que tiene cada ingrediente, ¿no? Ajá, saber mezclar Mira, los componentes. Yo tengo ese proyecto que se llama Predicocinando. Yo he ido aquí en varias parroquias, en varias partes, en varias ciudades de España. Quisiera ir a toda España y después más allá. Se llama Predicocinando. Y entonces yo pongo a la gente a trabajar, por grupos, a picar el pimiento. Entonces averigüese ahí qué proteínas, qué vitaminas, qué propiedades tiene. Y después busque una cita bíblica que se le parezca a esto. Esto ha resultado maravilloso en las dinámicas de grupo que hago, porque nos damos cuenta que tú a lo mejor no eres el ajo, pero que el ajo da mucho gusto, pero tú a lo mejor eres una hebrita de sésamo, qué sé yo, Cebollín. una gotita de pimienta, pero De esa azafrán. gotita, ese azafrán, ese hilito de azafrán es el que le da color y es importante, tan importante como el ajo, lo que Total. decías, no esa importancia soberbia, pero saberme importante para el Señor. Qué lindo es saberse importante para el Señor. Amén. Pues nada, yo creo que hemos quedado llenos, pero sobre todo que, ¿sabes qué tiene también el Evangelio? Que a medida que crees tú que ya estás lleno y al otro día amaneces con mucha hambre, pues que sigamos teniendo hambre de Dios, que nos lleve a tener hambre y sed de justicia para proclamar que Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, que no se nos acabe esa hambre, por Dios, ¿no? Nunca. No, nunca. Nunca pedir esa gracia también. Sí, Señor. Padre, nos da Y que su nos bendición. enseñe a compartir, más que Amén. partir el pan, que nos enseñe a compartir. Amén. Que tú puedes ser ese trozo de pan. Pues la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con cada uno de vosotros y con quienes nos están viendo y escuchando hasta ahora, que se les haya abierto el apetito de Evangelio y que nos propongamos hacer esa receta día a día para construir una sociedad y un mundo mejor, y así al final de los tiempos poder presentarle a Dios y decirle, este es mi plato, ahora juzgue usted, como en estos concursos de culinario y de recetas. Amén. Un beso Qué grande belleza. a cada uno y un abrazo de corazón a corazón. Gracias por la invitación. Padre, Espero repetir programa, ¿eh? Espero Claro. seguir. seguro que sí. Claro Dios que lo sí. bendiga enormemente y bueno, que siga cocinando mucho en esos fogones por allá. Amén. Amén. Gracias a todos los que nos Encendamos las sintonizan. hornillas del corazón.
Otra Amén. mujer tan fría. Y en high, en alto. Esto fue FT de Podcast por María Visión. Nos vemos en la próxima. Bye. Hasta la próxima.